Si estás aquí, es porque ya conoces a Maya, o al menos parte de su historia. En el capítulo anterior, la vimos enfrentarse a su reflejo, intentando reconocer a la joven que alguna vez fue, mientras Matías aparecía una vez más en el momento justo. Pero la verdad es que nada estaba resuelto, porque hay heridas que no se curan con abrazos ni con palabras bonitas. Hoy seguimos el camino de Maya, un poco más rota, un poco más valiente, pero con la misma pregunta en el corazón. ¿Hasta cuándo podrá fingir que está bien? Capítulo 3, aprendiendo a vivir de nuevo. Matías se había convertido en esa persona. No sabría explicarlo. Pero su presencia era de mucha importancia para mí. Pedirás una segunda opinión, ¿no? ¿Para qué? Eloy Sanz es el mejor traumatólogo del país. Si él no ha podido arreglarme, nadie lo hará. Se acabó, Matías. No volveré a bailar en un escenario. Él suspiró, consternado. De repente me abrazó de nuevo. Me estrechó muy fuerte, aunque de un modo distinto, con una emoción que me atravesó la piel y me llenó los ojos de lágrimas. Lo siento mucho, Maya. Joder, no sé qué decir. Asentí con el rostro escondido en su cuello. ¿Y ahora qué? No sé hacer otra cosa. Matías me rodeó los hombros con el brazo y me instó a seguir caminando. Podrías convertirte en profesora. Aún estás a tiempo de matricularte en María de Ávila. No creo que tengas problemas para entrar. Pedagogía son 4 años y no sé si tengo madera para enseñar. También podrías formarte como coreógrafa. Eres muy creativa y tienes un gran sentido artístico. Medité sus sugerencias. No conocía otro mundo más allá de las puntas, las barras y los pasos de ballet. Convertirme en profesora me mantendría cerca de lo que consideraba un hogar, pero no estaba segura de tener esa vocación. Tampoco el carácter. La coreografía era otra cosa. Siempre me había fascinado esa parte. Crear de la nada toda una historia, transformarla en movimientos, gestos y expresiones. En emociones que hicieran sentir. Me lo pensaré. Pero antes, tengo que buscar un trabajo. Haga lo que haga, necesito dinero. Ahora mismo no podría pagar ni las tasas de la matrícula. Así me gusta, resuelta y sin lamentaciones, la mirada puesta en el futuro. Estoy hecha una mierda, Matías, le confesé. Me siento dentro de una pesadilla de la que no sé cómo despertar. Matías negó con la cabeza, suspiró y se inclinó para besarme la sien. Lo sé. ¿Cómo se lo ha tomado tu abuela? ¿Tú qué crees? Puse los ojos bizcos y saqué la lengua, como si fuese su vida. Y no la mía, la que se ha caído a pedazos. Dice que soy un fracaso, como mi madre. Matías se estremeció. Sus ojos marrones se abrieron mucho. Resopló, disgustado. Es una arpía sin corazón. No digas eso. Es la verdad. Sigue siendo mi abuela. Y ella no me abandonó. No sé, supongo que a su manera me quiere. Pues tiene un modo bastante extraño de quererte. Avanzamos en silencio, entre una multitud de personas que vivían sus vidas ajenas a las nuestras. Decenas y decenas de historias. Pequeños mundos, cada uno con sus problemas y alegrías, con esperanzas y decepciones. No eres un fracaso, Maya. Así que no se te ocurra pensar que puede tener razón. Eres increíble. Lo has sido siempre, dijo él con una sonrisa llena de ternura. Le devolví la mueca. Inspiré hondo y solté el aire con un suspiro entrecortado. Pensé en mi madre, una mujer a la que había visto una docena de veces en toda mi vida. Mi abuela no solía mencionarla. Y cuando lo hacía, el dolor y el desprecio impregnaban su voz. También el rencor, el mismo resentimiento que había visto hacia mí esa misma mañana. Cerré los ojos y traté de recordar un momento en el que hubiera visto a mi abuela realmente feliz. No encontré ninguno. Quizá cuando superé la audición y me convertí en solista de la compañía. En ese instante, sus ojos me miraron con un brillo especial, antes de pedirme entre dientes: no me decepciones. Al principio, durante los primeros años, ese era el motivo por el que me gustaba el ballet. Era un juego. Un juego que además se me daba muy bien. Aprendía los pasos y las coreografías con rapidez y luego solo tenía que danzar y sentir la música. Saltar, girar, volar. No pensar en nada y aletear como una mariposa. Pero poco a poco, conforme progresaba, mi abuela convirtió mi pasatiempo preferido en una competición. Y dejó de ser divertido. Aún me gustaba, sí, pero de otro modo. No era lo que sentía al bailar lo que me motivaba, sino ese mínimo gesto de reconocimiento que ella me dedicaba cada vez que me superaba a mí misma y a las demás. Esa necesidad de aprobación que me estrujaba el estómago y me escocía en los ojos. Bien, arabesque, pirueta y final con cuarta posición. Me quedé inmóvil.
La barbilla alta, el pecho subiendo y bajando muy deprisa, en busca de aire. La miré a los ojos esperando una reacción. Lo había hecho bien, mejor que bien, y estaba segura de ello. Solo tenía 12 años, pero mi nivel ya era bastante avanzado. Entonces, mi estómago sonó de forma ruidosa. Mis mejillas se calentaron. Podía controlar muchas cosas, pero no los ruidos de mi vientre. Y estaba hambrienta. No había comido nada desde la manzana y el yogur del desayuno. Los párpados de mi abuela descendieron un momento. Una caída lenta que no mostró ninguna emoción salvo indiferencia. Tal vez disgusto. Repítelo desde el principio, dijo, con voz queda. Y esta vez, intenta moverte con algo de elegancia. Matías y yo acabamos pasando el día juntos. Comimos en un bar de pinchos cerca del Retiro, tomamos un granizado junto al estanque y dormitamos en los jardines, bajo la sombra de los árboles. Eran casi las 8 cuando recibí un mensaje de Antonio. Se disculpaba por no haber respondido antes. Lamentaba las malas noticias y me pedía que lo esperara en su casa. Guardé el móvil en mi bolsillo y traté de ignorar el malestar que se me arremolinaba en el estómago. No más ensayos para mí. Debía hablar cuanto antes con Natalia, la directora de la compañía, y explicarle lo ocurrido. Iba a ser un mal trago. Ella había confiado en mí desde el principio, y tras el accidente había hecho todo lo posible por mantenerme en mi plaza, a la espera de que me recuperara. ¿Estás bien?, preguntó Matías. Me encogí de hombros. ¿Era Antonio? Asentí con la cabeza y forcé una sonrisa. Dice que aún le quedan un par de horas de ensayo. Matías frunció el ceño un instante y apartó la mirada de mí. Solo fue un segundo, pero noté la tensión en su cuerpo. Lo conocía demasiado bien para no captarlo. La forma en que estiró la espalda, el leve alzar de su barbilla. ¿Ocurre algo? No, nada, respondió tomándome del brazo para cruzar la calle. Llamaré a Rodrigo, a ver si está en casa y puede abrirte. Yo me dejé la mochila con las llaves en el vestuario. Negué con un gesto. No te preocupes, te acompaño. ¿Seguro que quieres venir? Sí, tranquilo. No voy a venirme abajo ni nada de eso. Además, así podré hablar con Natalia. Cuanto antes mejor, ¿no? Joder, Maya, es tan injusto, suspiró Matías apesadumbrado. Lo miré a los ojos y le sonreí a medias. Cansados de caminar, decidimos tomar el autobús. 15 minutos después, recorríamos el paseo de la Chopera hacia el edificio que albergaba las instalaciones de la compañía. Cuando entramos, todas las salas de ensayo estaban apagadas. No había nadie. Salvo en nadie. Se pareció raro. No hacía ni media hora que había recibido el mensaje de Antonio. Capítulo 3. Parte final. El golpe más bajo. Hoy han acabado pronto. Ya se han ido todos, nos dijo el conserje. ¿Me he dejado la mochila? ¿Te importa si pasamos a cogerla?, le preguntó Matías. Apreté su mano, la que aún sujetaba la mía. Necesito ir al baño, le susurré. ¿Otra vez? Tengo la vejiga pequeña, ya lo sabes. Nos vemos aquí dentro de un minuto. Matías fue en busca de sus cosas y yo corrí al baño. Empecé a dar saltitos mientras levantaba la tapa y me subía el vestido hasta la cintura. Me bajé las braguitas de un tirón y suspiré de alivio conforme desaparecía la sensación de urgencia. Me estaba lavando las manos cuando oí caer agua en las duchas. Y entonces, una risa conocida. El corazón me dio un vuelco. Aguzé el oído. Una risita más aguda y un gemido ronco. No puede ser. Mi mente me gritaba que era imposible. No puede ser. Me encaminé a las duchas con el aire congelado dentro de los pulmones. El vapor comenzaba a llenar la habitación, empañaba los azulejos. Me asomé casi con miedo, y entonces lo vi. Un cuerpo bajo el agua, una espalda, la silueta de unos brazos y unas manos que no le pertenecían, sobre su trasero. Mis pies se detuvieron. Mi pecho tembló. Era Antonio. Y no estaba solo. Oculto tras él había un cuerpo más menudo, más delgado y femenino. Se estaba liando con otra. De repente, la alzó en el aire y ella le rodeó las caderas con las piernas. Entonces la vi. Era Sofía, mi sustituta. La misma que me enviaba mensajes todos los días, deseándome una pronta recuperación. ¡Qué hipócrita! Sentí que me moría. Quise darme la vuelta, salir corriendo. Pero no podía dejar de contemplar la escena. La forma en que las caderas de él se movían entre las de ella, como si ya supieran en qué postura encajaban mejor. El sonido que hacían sus cuerpos al restregarse, los gruñidos, los gemidos, los jadeos que reverberaban en las paredes. Se me revolvió el estómago. Di un paso atrás. Dolor. Decepción. Entonces, ella abrió los ojos y su mirada se encontró con la mía. Tardó un segundo en reaccionar. ¡Maya!
Antonio se giró. Sus ojos se abrieron como los de un ciervo ante los faros de un coche. Una emoción visceral, desgarradora, me obligó a darme la vuelta y salir de allí a toda prisa. Me temblaba el cuerpo. Estaba tan enfadada que apenas veía nada. A mis espaldas, podía oír a Antonio llamándome a gritos. Vi a Matías esperándome al final del pasillo y corrí hacia él. Las lágrimas me quemaban en los ojos. Al verme, su gesto se transformó. Su mirada voló por encima de mi cabeza, intentando comprender qué ocurría y por qué mi novio me perseguía gritando mi nombre. «Maya, espera», me suplicó Antonio. Me giré y le lancé una mirada furiosa. «Deja que te lo explique. No es lo que parece. Te estabas tirando a Sofía. Eso es lo que parecía. Ni siquiera sé cómo ha pasado. Estábamos ensayando y luego... Dios, lo siento». Lo miré de arriba a abajo y lo que vi me provocó asco. Estaba completamente desnudo. Su miembro aún se alzaba con cierto orgullo. «Eres un cerdo», le espeté, dirigiéndome a la salida. «Maya, espera, por favor. Lo siento, no ha sido premeditado, te lo juro. No importa una mierda cómo haya ocurrido. No quiero volver a verte. Creo que fue por la coreografía. Ya sabes cómo es el Pas de Déu de Carmen. Tantas horas de ensayo juntos, la interpretación. Creo que me dejé llevar por el personaje». Frené en seco, con la mano apoyada en la puerta medio abierta. Lo miré por encima del hombro. ¿De verdad iba a intentar colarme esa excusa? La rabia y la vergüenza me calentaron la cara. «Que te den, Antonio. Gracias por hacer que este día de mierda sea aún peor». Salí a la calle y me tapé los oídos con las manos para dejar de escuchar mi nombre en su boca. A veces, lo que duele no es solo la traición, sino darte cuenta de cuánto habías construido alrededor de una mentira. Después de todo lo que pasó con Antonio, Maya ya no era la misma. Algo dentro de ella se rompió para siempre. Pero la vida no se detiene cuando tu mundo se derrumba. Sigue girando, aunque tú no sepas cómo mantenerte en pie. En este nuevo capítulo, Maya deberá aprender a lidiar con la rabia, la vergüenza y la soledad que viene después del abandono. ¿Podrá convertir ese dolor en fuerza o será solo otro peso más que cargar? Capítulo 4 comienza ahora. Capítulo 4. Después del derrumbe. Salí del edificio tapándome los oídos. No quería oír su voz. No quería escucharlo decir «lo siento», ni que intentara justificar lo que acababa de pasar como si se tratara de un simple error. No era un error. Era una elección. Una puñalada. Matías caminó a mi lado sin decir nada. No me abrazó, no me preguntó nada, solo estuvo ahí. Y eso, en ese momento, fue más que suficiente. Guardamos silencio durante todo el camino. Él me sostenía como siempre hacía y yo me dejaba arropar por su cariño real y desinteresado. Lo quería con locura. Y es que su mera presencia tenía un efecto inmediato en mí. Me tranquilizaba. Me devolvía a la tierra. Mi teléfono no paraba de sonar. Su timbre era una tortura, porque sabía de quién se trataba. Me detuve un momento, respiré hondo. Luego, con un solo movimiento, bloqueé sus llamadas y sus mensajes. Después, borré su número, como si así pudiera borrarlo de mi vida. ¿Estás segura de eso?, me preguntó Matías con cautela. Me ha puesto los cuernos. A saber desde cuándo y con cuántas chicas. No pienso hablar con él. Cuando llegamos al portal de mi edificio, me costó un mundo deshacerme de su abrazo. Sentía que si lo soltaba, me rompería en 1000 pedazos. ¿Estarás bien?, me preguntó. Sí, no te preocupes. Puedo quedarme si quieres. Ya sabes cómo es mi abuela. Y a mí se me da de maravilla ignorarla. Por eso no te aguanta. Como si me importara. Bajé la mirada a mis pies. En el fondo, no quería despedirme de él, porque sabía que una vez se fuera, se llevaría consigo el salvavidas que me mantenía a flote. Y entonces me hundiría sin remedio en un océano de autocompasión. Sabes que tú y yo seríamos la pareja perfecta, ¿verdad?, le dije en voz baja. Ya lo somos, tonta. Deberíamos hacer una de esas promesas desesperadas que también quedan en las películas. Si dentro de 10 años tú no has encontrado al hombre de tu vida y yo sigo saliendo con capullos, nos casaremos y envejeceremos juntos. Me parece bien. Pero ¿qué pasa con el sexo? El sexo está sobrevalorado. Eso solo lo diría alguien que no ha echado un buen polvo en su vida. Fruncí el ceño y le di un manotazo en el pecho. Matías rompió a reír y me abrazó con fuerza contra él. Me encantaba su risa, suave y susurrada, y la forma en que sus brazos me sostenían. Mi niño, mi refugio. La gente pasaba a nuestro alrededor. El mundo continuaba moviéndose. El tiempo avanzaba inexorable. La inmensidad del universo nos envolvía.
Y en ese espacio infinito, mis problemas y yo no éramos más que un punto invisible. Era aterrador sentirse tan insignificante. Al día siguiente, mi abuela cambió su estrategia de tortura y se dedicó a ignorarme. Hacía como si yo no existiera y lo llevó a tal extremo que a mediodía no había un plato en la mesa para mí. Mentiría si dijera que no me dolió porque lo hizo. Matías me había dicho en alguna ocasión que lo que Olga hacía conmigo podía considerarse maltrato. Nunca quise escucharlo. La mera idea me parecía atroz. Mi abuela siempre había sido muy severa conmigo, cierto, pero lo hacía para motivarme. Me empujaba a trabajar duro dentro de un mundo muy competitivo en el que, para ganarte un nombre, no puedes conformarte con ser solo buena. Los problemas entre nosotras surgieron cuando yo empecé a tener mis propios sueños. Deseos que no coincidían con los suyos y que yo acababa sacrificando para complacerla. Así que, de una manera u otra, ella siempre se salía con la suya. Y yo me conformaba con tal de evitar discusiones. Puede que por inercia, puede que por costumbre. Puede que Matías tuviera razón y en realidad siempre la había temido. Mis abuelos eran mi única familia cercana, las personas con las que había crecido. Cuando yo nací, mis dos tíos, hermanos mayores de mi madre, ya vivían fuera de Madrid y solo nos visitaban en Semana Santa y Navidad. Nunca tuve mucha relación con ellos ni con sus familias. No tenía a nadie más que mis abuelos, y la posibilidad de perderlos y quedarme sola me había aterrado desde muy pequeña. Si a mi madre le había costado tan poco dejarme, ¿por qué no a ellos? Ahora ese miedo comenzaba a diluirse bajo otra cosa. Amor propio. Dignidad. No estaba segura. Lo único que sabía era que no merecía un trato tan humillante. No había hecho nada malo, y durante los últimos 6 meses, mi abuela había logrado que viviera un infierno de reproches y comentarios hirientes. Carmen me lanzó una mirada apenada desde la mesa, mientras ayudaba a comer a mi abuelo, y yo le sonreí para que no se preocupara por mí. Regresé a mi cuarto con un vacío inmenso que parecía colarse por todas partes. Encendí el móvil, y de golpe, entraron un montón de notificaciones. Me sorprendió encontrar un par de mensajes de Sofía, pero los borré sin molestarme en leerlos. Tarde para la sororidad. Un número desconocido me había escrito una decena de veces. Abrí la conversación y un sabor amargo se pegó a mi lengua. Era Antonio. Lo borré todo y bloqueé el número. Vi un par de llamadas perdidas de Natalia y se me aceleró el corazón. Le envié un mensaje preguntándole si podíamos vernos esa misma tarde. Me respondió que sí y quedamos a las 6 en las instalaciones de la compañía. Debía hablar con ella lo antes posible y explicarle que esa recuperación que ambas habíamos estado esperando no se iba a producir. No más proyectos, no más planes. Al menos, no conmigo. Me tumbé en la cama, me puse los auriculares y abrí Spotify. Cerré los ojos. Empezó a sonar una canción, luego otra, y dejé que me llenasen. Me perdí en las notas, en la melodía, y sin darme cuenta, acabé poniéndome en pie al ritmo de la música, sin ser consciente de mí misma, sin preocuparme de cómo me movía. Solo me dejé llevar y volé. Subí muy alto y continué ascendiendo mientras mis brazos se agitaban y mi cuerpo se contorsionaba. Mi corazón se sacudía y mis pulmones se contraían. Sentí el sabor salado de las lágrimas. Giré sobre las puntas de mis pies, una vez más, y otra. Quizás si las deseaba con más fuerza, aparecerían. Apreté los párpados y mis movimientos se convirtieron en una danza rabiosa. Y durante un segundo, casi las noté bajo la piel, abriéndose paso en mi espalda. Casi. Mis alas invisibles, las que me sacarían de allí y me harían libre, como la hicieron a ella. Y yo deseaba tanto la libertad. Perfecto. Aquí tienes el cierre del capítulo 4 y del video, manteniendo el tono emocional e introspectivo de la historia. Fin del capítulo 4. Volví a caer sobre la cama, agotada, empapada en sudor y emociones que no cabían en mi pecho. El cuarto, ahora en silencio, parecía más grande, más vacío. Pero yo no. Yo estaba llena de preguntas, de heridas, de decisiones por tomar. Y aunque todavía no tenía respuestas, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el miedo había dejado espacio a algo nuevo. Una chispa. Quizá una semilla de valor. Cierre para el video. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de la historia de Maya. Si esta parte te ha conmovido, no olvides dejar tu like y compartirlo con quienes también necesitan volar. Suscríbete para no perderte el próximo episodio, porque lo que está por venir te tocará el alma. Nos vemos en el capítulo 5.